y volvemos a donde nos habíamos quedado. Bueno, que les decíamos a nuestros amigos que el príncipe Alfredo visitó Brasil para dar apoyo al emperador Pedro II. El príncipe Alfredo es uno de los herederos de la corona británica. Entonces, con eso está, bueno, dicho gran parte de muchas cosas. Eso explica muchas cosas. Y Paraguay ya empieza a defender su territorio a partir del año 66. A partir del año 66, Paraguay empieza a defender su territorio y los brasileños, junto a los argentinos y uruguayos, organizan el desembarco al Paraguay. Se va a dar una batalla muy interesante, ya que quieres que te comente sobre estas batallas épicas. La batalla de Corrales se la conoce en Paraguay, Pehuajó se la llama en Argentina. En esta batalla, 900 paraguayos, o incluso menos, algunos hablan de 800 paraguayos, derrotan a 5.000 argentinos. 800 a 900 paraguayos derrotan a 5.000 argentinos. Una batalla verdaderamente épica, reconocida esta derrota por los propios argentinos. Diría Carlos D'Amico, un escritor argentino, que murió allí la crema innata de Buenos Aires. La crema innata de Buenos Aires muerta en la batalla de Pehuajó. Aproximadamente 900 a 1.000 argentinos murieron o cayeron en esa batalla y los paraguayos tuvieron pérdidas ínfimas, 100 a 120 bajas solamente. La batalla de Corrales ocurrió en enero del 66. Esa fue una batalla que Paraguay emprendió para intentar que los aliados, evitar o retrasar el desembarco aliado al otro lado del Paraná, en donde se encontraba la fortaleza de Humaitá. La fortaleza de Humaitá es la parte clave del esquema defensivo paraguayo, que dominaba con el cuadrilátero toda esa región, toda la región dominada por el cuadrilátero de Humaitá. Entonces, a partir de este momento, los aliados van a emprender van a utilizar todas sus fuerzas para conquistar la fortaleza de Humaitá, que era el baluarte defensivo del Paraguay, en donde el mariscal López concentró sus fuerzas. Recordemos, el mariscal López es el comandante en jefe, Francisco Solano López es el comandante en jefe del ejército paraguayo. En el bando aliado, el comandante en jefe es el general Bartolomé Mitre de Argentina, con apoyo del almirante Joaquín de Tamandaré, brasileño en la flota, y Venancio Flores, el general uruguayo en la vanguardia aliada. Entonces, esto hay que señalar un poco. Y van a moverse los nombres, van a haber diversos nombres, diversos protagonistas aquí, diversos comandantes también. El brasileño, el general Manuel Osorio, después van a incorporarse otros hombres. En el caso de Paraguay también van a tener notoriedad algunas figuras como el general José Díaz, el general Elizardo Aquino. En Argentina también van a aparecer figuras interesantes como el general Conesa, el general Hornos. Entonces, a partir de este momento empieza la fase épica de la guerra de la Triple Alianza. En febrero y marzo del 66 aparecieron unos inventos paraguayos llamados los lanchones. Los lanchones, dirigidos por el teniente José María Fariña, eran pequeñas lanchas con cañones que él y los paraguayos instalaban, y con esas pequeñas lanchas se enfrentaban a la flota brasileña, causándole enorme daño a los brasileños entre enero, febrero y marzo del 66. A esto se le conoció como la batalla de los lanchones. Y si bien es cierto que los lanchones eran muy frágiles porque costaba maniobrarlos, causaron un verdadero dolor de cabeza a la flota aliada, y muchas publicaciones europeas tomaban el modelo de los lanchones, que era algo sumamente novedoso, un arma novedosa que diseñó el Paraguay, los lanchones, que luego se implementaría en manuales europeos. Van a aparecer estos lanchones, manuales franceses, manuales británicos, porque causó suma sensación esto de una pequeña lancha con un cañón afrontando o enfrentándose con relativo éxito a la flota brasileña. Si bien es cierto que el principal inconveniente que tenían estos lanchones era que no era fácil maniobrarlos, era muy difícil maniobrarlos.
y cuando salían a combatir, prácticamente terminaban las municiones de estos lanchones y prácticamente había que hundirlos, autohundirlos. Los paraguayos trataban de hundir a los propios lanchones porque era muy difícil regresarlos a la costa. Pero para que se vea nomás la inventiva de los paraguayos a la hora de combatir contra los aliados en este momento. La alianza desembarca al otro lado del río Paraná, en territorio actualmente paraguayo, en abril del 66. Es una operación de desembarco muy inteligente que hicieron ellos porque buscaron el lugar adecuado donde desembarcar y desembarcaron cerca de la confluencia entre el Paraná y el Paraguay. Los paraguayos intentaron expulsar a las tropas brasileñas y aliadas de la zona de desembarco, pero sucedió lo siguiente, mi querido Alberto. Sucedió que los paraguayos, cuando estaban a punto de expulsar a las tropas aliadas, la flota brasileña llegaba y cañoneaba a su propia tropa con tal de impedir que sean expulsados. Recordemos que la tropa brasileña estaba compuesta mayormente de esclavos. Entonces, para ellos era bastante irrelevante cañonear a su propia tropa. Esto lo cuenta el británico George Thompson, que estuvo allí y testimonió esto, de que los brasileños cañonearon a sus propios soldados para evitar que los paraguayos los echen al agua. Para que se tenga una idea nada más de cómo actuaban el ejército aliado. Entonces los paraguayos se vieron forzados a retroceder y a partir de aquí se dan las batallas más épicas de la Guerra de la Triple Alianza, las más grandes en tamaño, no me refiero a las más grandes en extensión, en alcance territorial, en número de hombres, digo bien. La batalla de Estero Bellaco, que terminó en tablas, pero los paraguayos consiguieron el objetivo de que los aliados no intenten rodear la posición de Humaitá, la fortaleza de Humaitá. Y luego la batalla de Tuyutí, el 24 de mayo del 66, fue la batalla más grande de Sudamérica. La batalla más grande de Sudamérica, en donde se enfrentaron 25.000 paraguayos contra 35.000 aliados, según las fuentes más aceptadas. Esta batalla de Tuyutí obedeció a que el mariscal Francisco Solano López se enteró de que Bartolomé Mitre, a través de una espía, el mariscal López se enteró de que el general Mitre iba a lanzar una ofensiva a gran escala con apoyo de la flota brasileña con la intención de rodear la posición paraguaya. De hecho, que los brasileños tenían 10.000 a 12.000 hombres listos para un desembarco con el general Porto Alegre, que venían estas tropas del Río Grande del Sur. Entonces el mariscal López se adelanta a Mitre, lanza este ataque en Tuyutí, que causó terribles bajas para ambos bandos. El número de bajas, como siempre, se discute cuántas bajas hubo en la batalla. Se habla de un rango de 6.000 a 8.000 bajas para los aliados y también para los paraguayos entre 8.000 a 12.000 bajas. Los paraguayos fueron rechazados en Tuyutí. Fue una victoria aliada, pero victoria paralítica, dirían los propios argentinos, porque los aliados se vieron forzados a paralizar su avance por prácticamente 3 meses. Y la operación de desembarco que el general Porto Alegre tenía planeada de realizar se postergó, porque los brasileños querían abrir un segundo frente por la zona del Itapúa, pero no pudieron hacerlo, tuvieron que llevar todas esas tropas a reforzar al frente principal que estaba en la zona de Humaitá. Entonces, es como que Paraguay sufrió una derrota grave en lo táctico, pero obtuvo el beneficio estratégico de que los brasileños no pudieron abrir el segundo frente que querían abrir por la zona de Itapúa. Entonces, el frente queda paralizado hasta julio, o sea, mayo, junio, julio, prácticamente 2 meses. Los paraguayos van a obtener una gran victoria en la batalla de Sauce y Boquerón, que dura 3 días, del 16 al 18 de julio del 66. Los argentinos le llaman el Boquerón de la muerte, y es porque allí murieron 6.000 argentinos y uruguayos, mientras que los paraguayos perdieron 2.000 hombres. Pero la consecuencia de esto fue que para Paraguay fue que el Paraguay perdió a uno de sus mejores generales, el general Elizardo Aquino. Y luego llegamos a un momento importante de la guerra, que es
la conferencia de Yataitícora. Este es un momento sumamente importante de la contienda, porque aquí el general Francisco Solano López, por su propia iniciativa, el mariscal Francisco Solano López, por su propia iniciativa, ofrece a Bartolomé Mitre, que era entonces comandante en jefe del ejército paraguayo, la paz. Es López el que ofrece a Mitre, es el mariscal Solano López el que ofrece al general Mitre que se haga una conferencia de paz. Las palabras que utiliza el mariscal López en su texto son que la sangre derramada por ambos bandos ya es suficiente para lavar las mutuas querellas y mutuas afrentas. Y es momento de que ambos países, haciéndose las propias, teniendo en cuenta las propias, cada quien sus consideraciones y cada quien sus propias sesiones en la negociación, se haga un acuerdo de paz. Entonces, en Yataitícora, el mariscal López ofrece la paz. Bartolomé Mitre accede a la reunión junto a Venancio Flores, pero Venancio Flores luego motivó una especie de disgusto con el mariscal López, se acusaron mutuamente, Flores lo acusó a López de ser causante de la guerra, mientras que López también le devolvió la acusación a Flores, le dijo, no, usted es el causante de la guerra. Hubo una discusión que yo creo que estuvo toda más o menos orquestada, esa discusión, y el general Venancio Flores se retira, dejando a Mitre solo con López. Negociaron allí bastante tiempo. Y quiero leerte algo, mi querido Alberto, si es que lo permitís, en donde esto lo cuenta el general Francisco Isidoro Resquín, que fue jefe de Estado Mayor del Ejército Paraguayo durante la Guerra de la Triple Alianza. Cuenta lo siguiente. El mariscal Solano López, en Yataitícora, propuso que, si era él la causa de la guerra sostenida por las naciones aliadas, se hallaba resuelto a renunciar a la presidencia del gobierno del Paraguay, saliendo del país como garantía de paz, previas todas las satisfacciones debidas a los gobiernos aliados, desde que ellos renunciasen al tratado secreto de la Triple Alianza firmado el 1 de mayo de 1865. El general Mitre aceptó la primera proposición, es decir, la renuncia de Solano López, pero se negó a la segunda por considerarla imposible, aunque sí podía modificarse en parte desde que el mariscal López se retirara del gobierno del país. Entonces el mariscal Solano López rechazó enérgicamente esta postura, despidiéndose, decidido a continuar la guerra y convencido de que solo había por opción vencer o sucumbir. No sé si soy suficientemente claro, mi querido Alberto. Sí, me estás diciendo que, y además lo que me dices viene a colación de un comentario que nos hace Celia María Montesinos, que es que los aliados no tenían voluntad de paz, de buscar la paz. Es correcto. Ella alega que los ingleses con sus logias no querían la paz. ¿Se puede entender que argentinos y brasileños estaban peleando bajo las consignas que les marcaba Inglaterra y a su servicio? Y es que es lo que hoy en día, quizás sería Inglaterra la que decía, no, de paz nada, aquí más guerra, quiero más guerra. Y quizás, recordemos, ya les comenté que el príncipe Alfredo de Edimburgo fue a visitar personalmente a Pedro II, a darle su apoyo. Y Brasil, usted sabe perfectamente, mi querido Alberto Marigil, la dinastía Braganza es y siempre ha sido una lacaya de Inglaterra. Eso yo creo que usted lo puede explicar. Yo los defino como mamporreros. Y eso, los Braganza fueron siempre lacayos del Imperio Británico, lastimosamente es así. Entonces no sería nada extraño que fuera la masonería. De hecho, que hay que señalar lo siguiente. En Paraguay la masonería estaba prohibida. En Paraguay no existía masonería. La masonería estaba vedada en el país. No había logias masónicas.
En cambio, todos los que hicieron la guerra de la Triple Alianza, Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento por el bando argentino, Rufino de Lizalde, los brasileños, Pedro II, el emperador, si bien es cierto que los brasileños niegan, eran todos masones. Y el mariscal Francisco Solano López no era masón, no solo que no era masón, sino que estaba muy en contra de las logias masónicas en el país. Y en el Paraguay estaban prohibidas. Paraguay recién va a tener logias masónicas en 1869 al 70 con la ocupación aliada. Son los aliados los que van a instalar las primeras logias masónicas del Paraguay. En Paraguay no existían logias masónicas. Entonces esto viene muy a cuento con lo que señaló la amiga Montesinos, de que no se puede negar que, o no se puede, digamos, no se puede descartar que fuera Inglaterra la que no quería la paz, mi querido Alberto. Te entiendo perfectamente. Y lo de los Braganza estaría muy bueno también que lo expliques, que como ellos siempre fueron lacayos de los británicos, que lo digas tú para que no digan que soy yo nomás el que lo dice. No, hombre, eso simplemente es un análisis de su historia. El duque de Braganza se regaló a los ingleses y les regaló su imperio para poder él coronarse y reinar en España y reinar en Portugal. Desde entonces Portugal ha sido prácticamente una colonia de Inglaterra en la península y de hecho la expansión de Inglaterra por Asia lo hizo sobre la base de las posesiones portuguesas. Fue Inglaterra la que se apoderó del mercado que usufructuaba Portugal. Portugal se quedó siendo una nación de segunda o de tercera irrelevante y España siguió peleando cara a cara pues, contra los ingleses y los franceses mientras tocó hasta Napoleón. Y Portugal quedó como la calle. La calle, prácticamente Portugal se puede decir que es una colonia inglesa. Hasta los años 70. Y así le fue. Hasta los años 70 del siglo XX, en que los AK-47 los expulsaron de África. AK-47 y así fue. Por Rusia, obviamente. Pero en el caso del Brasil tuvieron cierto éxito en el caso del Brasil, pero más ese éxito lo lograron por la traición de los hispanoamericanos. Si no hubiera esa traición hispanoamericana al ideal hispano, probablemente Brasil no hubiera tenido el éxito que tuvo. Entonces, y la guerra de la Triple Alianza es el ejemplo más palpable de esta traición al ideal hispanoamericano, en donde los países que tenían que estar unidos para luchar contra el portugués se unieron para luchar entre hermanos, para matarse entre hermanos. Una verdadera pena. Pero bueno, volviendo al asunto de la guerra, y muy correcta el aporte, muy correcto de... Una cosa a Celia. Y es que, bueno, se puede considerar que Portugal ha sido desde un proceso que se inició en 1640 hasta 1663, si no me equivoco, en que España aceptó la independencia de Portugal, pues desde entonces se puede decir que Portugal, los Braganza. Exacto, que Portugal y los Braganza pues son prácticamente colonias de Inglaterra. No así Francia, como dice ella. Francia ha ido de por libre y durante todo el siglo XVIII Francia, gracias a la colaboración de España, le pudo plantar cara a Inglaterra. Porque es que no sé lo que tienen los ingleses contra los franceses, pero es que los franceses lo pierden todo contra los ingleses. No sé si es que tienen algún complejo de inferioridad o lo que sea, pero los ingleses siempre les parten la cara. Y cuando más firmemente se han podido oponer los franceses a los ingleses es cuando Francia ha tenido a España detrás. Los franceses sin Juana de Arco, si no les viene una Juana de Arco, los franceses son castigados por Inglaterra todo el tiempo. Y entonces,
más o menos necesitan de una Juana de Arco para ganarle a los ingleses. O sea, tendrían que Más bien aprender de necesitan, España los franceses. más bien necesitan España. Porque Y claro, tendrían que aprender de España. Francia ha podido rivalizar en la Inglaterra cuando ha tenido a España detrás. Claro, con los Borbones segundones porque lastimosamente fueron segundones nuestros Borbones españoles, pero Ahí hay no mucha digo que tela que sean, cortar, ¿eh? Ahí hay mucha tela que cortar. yo no digo que sean necesariamente malos, porque a veces se cargan mucho las tintas contra ellos, pero Sí. eh, cometieron errores, sí, seguramente los cometieron, Y pero aciertos también. aciertos también. O El sea, siglo hay que, XVIII, el siglo XVIII en España, para España se puede decir que fue bueno. Se sí, perdió la sí, en guerra de los general, 7 días, ¿ves? La guerra de los 7 días se puede decir que se perdió. Pero por lo demás, a Inglaterra se le plantó cara muy decentemente firmemente, firmemente, durante sí. todo el siglo XVIII. Y si perdimos Trafalgar Y fue más por la torpeza del almirante Villeneuve que por la falta de diligencia de los almirantes españoles. sí, 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 cierto, Gravina y Churruca que y pusieron lo que había que poner ahí, así es que... Y tampoco Trafalgar fue lo que dicen que fue, o sea, también Nelson se fue al fondo del mar, o sea, no, tampoco fue una derrota como la pinta la propaganda británica. Nelson también se fue a pique ahí en en ese Trafalgar y el almirante Nelson. Eh, es que todos tienen luces y sombras, o sea, yo no voy a decir que Hay que Francisco... aceptar que a partir de Trafalgar la supremacía en el mar fue inglesa. Y sí, eso es así, eso Podemos es así. discutir si fue una victoria más o menos pírrica, eso se puede discutir, ¿vale? Pero lo que no se puede discutir es que a partir de esa batalla los ingleses fueron los dueños del mar. Cierto, cierto, sin duda. Y bueno, todos los personajes históricos tienen luces y sombras. Yo no voy a decir que Francisco Solano López no tiene sus luces y sus sombras, sus aciertos y desaciertos, para hablar, ya que hablamos de la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Y lo mismo los Borbones, los reyes Borbones tienen aciertos, tienen desaciertos, hay que analizar todo poner todos los elementos sobre la mesa para tratar de comprender los contextos, las situaciones. Así también, cuando se habla de que Inglaterra tuvo mucho que ver en las independencias, recordemos que España con el mariscal Bernardo de Galvez también tuvo mucho que ver en ese castigo que sufrieron los ingleses allá en las 13 colonias de Nueva Inglaterra. Entonces, es como que había guerra constante y había un enfrentamiento constante. En esa Y guerra yo ya solo ni veo un habla. fallo. En esa guerra solo veo un fallo, la guerra de independencia de Estados Unidos. Y es que se conformaron rápidamente con que Inglaterra se rendía. Y no siguieron Se luchando. hubiera conquistado. Sí, pero yo creo que tenían que haber seguido luchando para recuperar, para recuperar Jamaica y Gibraltar. Porque la Bahamas se Sí, la quitamos. La Bahamas se la con quitamos, ex, pero Jamaica se quedó en el tintero y sobre todo lo que es una vergüenza fue dejar Gibraltar sin tomar cuando los teníamos vencidos. y por eso, o sea, en historia militar siempre vamos a encontrar cosas que por qué se hizo, por qué no se hizo. Seguramente hubieran razones que quizás nosotros tendríamos que investigar por qué no se hizo o por qué se hizo así, pero bueno, vamos a cuestionar siempre en la guerra de la Triple Alianza, en la guerra de independencia de Estados Unidos, siempre van a haber cuestionamientos, en la guerra en la batalla de Trafalgar, por qué se le dejó al cretino de Villeneuve manejar lo que él no sabía manejar. Evidentemente era un idiota. ¿Por qué no se le metió una patada? Bueno, fue capricho de Napoleón también, ¿verdad? La patada Pero se la metieron, pero él hizo zarpar la flota antes de que le llegase la notificación. y En bueno, contra de la voluntad de todos los almirantes españoles, que les decían que no, que mejor quedarse en puerto, que los ingleses estaban fuera y ellos eran los que sufrían las inclemencias del tiempo, que en un mes iban a empezar a sufrir carencias, a sufrir enfermedades y que progresivamente quedarían expuestos a las tormentas y que progresivamente se iban a debilitar los ingleses, que no hay por qué salir tan pronto, que se debiliten ellos. claro, claro, o sea, A Villeneuve, por egoísmo suyo, no le interesó, porque las quejas le y estaban sí, llegando a Napoleón y Napoleón pues lo destituyó.
pero la notificación de destitución no llegó a tiempo. Y por cierto, Villeneuve se enteró de que iba a ser destituido. Esa es la razón por la cual hizo zarpar a toda prisa a la flota hispano-francesa para enfrentarse a Nelson. Un error estratégico terrible. Claro, claro. Pasa, o sea, tampoco cargar las tintas, ¿verdad? A veces uno se pone efusivo con Villeneuve, ¿verdad? Pero bueno, pasan cosas. Tenemos que estar también en la piel de ellos. Sí, también es muy fácil, muy práctico echarle la culpa al otro. Pero en este caso está claro. No, sí, yo estoy de acuerdo contigo que allí se le hubiera dejado a los que sabían que eran los españoles. Un saludo a Elena Raquel, a Elena Raquel, a Diego Domené y los demás ya están saludados. Ok, un abrazo para todos ellos. Y aclararle a Celia que el único aporte que hizo Francia con Blas de Lezo es que estudió una temporada en Francia, sirvió en la flota francesa, pero en el momento maduro ya, como era español, pues empezó a servir a España. Bueno, pero pactos de familia, ya habían los pactos de familia ahí de los Borbones, o sea, nada de otro mundo. Como dice Alberto muy correctamente, atinadamente, eso hay que estudiar el periodo borbónico con... Yo sé que cometieron errores, seguramente, pero también tuvieron aciertos. No, y es que esos pasa errores, con todos los errores que se achacan a los Borbones, yo no soy ningún defensor de los Borbones, pero cuidado con los Austrias que han hecho muchas barbaridades. Nadie se libra. Entonces los Borbones hicieron las reformas borbónicas, que normalmente es el chivo expiatorio en el que se basan los independentistas. ¿Vale? ¿Quién se libra? O sea, el saqueo... Porque ese es el argumento del que se valen los independentistas, pretendiendo de que los criollos estaban discriminados respecto a los peninsulares y toda esa falsacía argumental que es mentira, que nos tiran a la cara para justificar la sedición y la secesión de los países hispanos. Pero la realidad es otra, y la realidad se cuenta con los números, y los números es que durante todo el siglo XVIII las reformas borbónicas bajaron exponencialmente la fiscalidad, demostrando la curva del after, que así como bajas la fiscalidad, crece sí, hubo una expansión económica. Crece el volumen económico y por lo tanto crece también la recaudación fiscal. Con lo cual el siglo XVIII fue un siglo de esplendor económico en el que hubieron de expansión económica, sí. Y luego con la aprobación del reglamento del libre comercio, que ya se hizo en 3 fases, pues lo que conllevó es que el crecimiento fue exponencial. ¿Sabes? Hubieron periodos de crecimiento. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Del comercio interatlántico. Eso que argumentan tanto los argentinos de que es que no teníamos derecho a comerciar, sí que tenías derecho a comerciar. Pero Buenos Aires no puede decir eso. A comerciar cuando a finales del siglo XVIII y principios del XIX los ingleses cortaron la comunicación, después de Trafalgar particularmente, entre la península y América, porque nos están quebrantando el comercio. ¿Me entiendes? Pero, Alberto, y ese es el argumento. Pero es una falacia. Los sediciosos, claro. No es que no pudieras comerciar porque España no te dejaba. Quien no te dejaba comerciar eran los ingleses. Y te decían, no, tú con España ya te he cortado el suministro. Si quieres comprar algo, lo vendo yo. Eso es lo que decían, Buenos Aires. Eso es lo que le decían a los contrabandistas bonaerenses, que son los famosos próceres de la independencia. No, próceres no. Eran los mafiosos de la época. Los traficantes de negros y los contrabandistas que interactuaban y se afiliaban a las logias masónicas de los ingleses. Es así. Y mira, España no nos dejaba comerciar, no, quien no te dejaba comerciar era Inglaterra. ¿Me entiendes? Y allí ellos pusieron, los ingleses, en Buenos Aires, el Real Asiento de Inglaterra en 1714 o 16 y funcionó por casi 30 años. Y luego ese Real Asiento tomó otros nombres y fue administrado por los criollos bonaerenses que eran muy vinculados a los británicos. O sea, es mentira que Buenos Aires por lo menos jamás puede decir que no se le dejó comerciar. Buenos Aires, yo nunca acepté del todo la tesis
de que la independencia es por motivos de impuestos y bloqueo comercial. Es una tesis que no... Los La impuestos eran independencia es... ridículos. A finales del siglo XVIII llegaron a ser el 4%. Lo que Sí, había empezado con el quinto real, que era el 20%, al final era el 4%. Por eso, pero bueno, hablar de la independencia no nos tomaría otros programas. Sí, Lo cierto es que... Lo que tienes que contarnos es cómo acabó la guerra. Y también quiero que me cuentes cómo estaban formadas las tropas, quién era el tipo de soldado, cuáles eran los soldados que combatían por Paraguay. Por Paraguay y por la Alianza. ¿Qué tipo de soldado era que combatía por Paraguay? Bueno, después de la conferencia de Yataití-Corá, en la que el mariscal López ofreció su renuncia, para que nadie diga que él se quería aferrar al cargo, Paraguay, el 22 de septiembre del 66, obtiene la más grande victoria de la guerra, que es Curupaytí, o Curupaytí, en donde 5.000 paraguayos, aunque yo creo que es más, yo creo que son 10.000 paraguayos contra 35.000 aliados. Yo tengo esa tesis, pero habitualmente se dice que 5.000 paraguayos vencieron a 22.000 aliados en Curupaytí. Paraguay sufrió entre 100 a 200 bajas y la alianza sufrió entre 5.000 a 8.000 bajas. Fue una catástrofe para los aliados, Curupaytí. Y allí se paralizó la guerra por casi un año. El duque de Caxias, el mejor soldado del Brasil, el duque de Caxias, tuvo que tomar el mando porque Paraguay tenía paralizada, o sea, la guerra en ese momento estaba parada, la guerra defensiva, hasta podría decirse que Paraguay estaba ganando en la fase defensiva. Y entonces, Caxias, porque no se salían de ese pequeño espacio del frente a la fortaleza de Humaitá, estaban allí paralizados los aliados. Entonces viene Caxias, realiza las maniobras de envolvimiento, termina el envolvimiento, hay varias batallas, algunas gana Paraguay, otras gana la Alianza, pero finalmente la fortaleza de Humaitá cayó en agosto del 68, cuando realmente da vuelta la guerra. La guerra se da vuelta con la caída de la fortaleza de Humaitá en agosto del 68. Fueron muchas razones para la caída. Los acorazados brasileños, la traición de muchos paraguayos conspiradores que le revelaron los caminos a los aliados, le mostraron, porque había paraguayos traidores que eran de la Legión Paraguaya, que se formó en Buenos Aires, que te comenté, le revelaron ellos los caminos a los aliados. Pasaron muchas cosas. Cayó la fortaleza de Humaitá en agosto del 68, después de 28 meses de asedio. 28 meses se dice pronto, ¿eh? 28 meses Francisco Solano López los tuvo allí parados frente a Humaitá. Y allí empieza la fase final de la guerra en la campaña del Piquecirí. Paraguay obtuvo su última gran victoria, no la última victoria, pero su última gran victoria en Itororó, el 6 de diciembre del 68, donde murieron 3.500 brasileños, los paraguayos tuvieron 1.000 bajas aproximadamente. Itororó. Pero fue una batalla de infantería o de caballería. Los paraguayos se emboscaron en un puente que los brasileños debían cruzar, y hubo una emboscada paraguaya en donde se produjo una escabechina terrible. Murieron 3.000 a 3.500, murieron generales brasileños. El propio duque de Caxias tuvo que sacar la espada, y ya era un anciano Caxias, el líder de los brasileños. Mitre fue a Argentina. En Argentina los levantamientos de los federales pro Paraguay causó terribles problemas. Mitre tuvo que ir a la Argentina, y los argentinos decían: no queremos pelear contra Paraguay, queremos pelear contra Brasil. Brasil es el enemigo. Felipe Varela, el gran caudillo argentino, decía: mi bandera se levanta en defensa del Paraguay, de los derechos de los federales argentinos, de la Sagrada y Santa Confederación. O sea, esto creció y creció, no es que se quedó allí, creció y creció el desastre. Los argentinos se levantan en masa, López Jordán en Entre Ríos, Felipe Varela, Los Sá, o sea, fue una guerra realmente inmensa, esta guerra de la Triple Alianza. Y Venancio Flores, el caudillo uruguayo Venancio Flores, el revoltoso, el rebelde uruguayo Venancio Flores, es asesinado en Montevideo por los blancos. Los blancos se levantan, asesinan a Flores.
Uruguay vuelve a caer en un gran problema interno en ese momento. O sea, no se puede decir que la alianza no estaba sufriendo un descalabro en ese instante. Estaba también pasando duras, al punto tal que Brasil es el que cargó encima, ya en ese año 68, con la guerra. Es Brasil el que carga con la guerra. Argentina y Uruguay estaban fuera de combate prácticamente. Fuera de combate prácticamente. Y en la batalla de Lomas Valentinas, o Itaguaté, como se la conoce, la más grande batalla desde Tuyutí, los aliados perdieron entre 15.000 a 20.000 hombres, según el británico Richard Francis Barton, pero terminaron venciendo al último ejército regular paraguayo. La ciudad de Asunción cayó el 1 de enero del 69 y allí empiezan la rapiña, los robos, los atropellos. Los aliados entraron a saco en la ciudad de Asunción, destrozaron todo, violaron mujeres, violaron lo que encontraron, enviaban a niños que capturaban, los enviaban de esclavos al Brasil, porque en Brasil la esclavitud estaba permitida todavía, y los tomaban como legítimo botín de guerra, los llevaban en barcos enteros de esclavos al Brasil. Un verdadero desastre. Ahí hay que agregar que España siempre prohibió esclavizar a los nativos, o casi siempre, desde el principio, ¿cierto? Prácticamente. Cierto, cierto. Y la fase final de la guerra, ya hasta Cerro Corá, se producen batallas de gran valor emocional porque los civiles ya empiezan a intervenir acá. En Piribebuy murieron mujeres, niños. En una ciudad que no era blanco militar, los brasileños, ya ahora dirigidos por el conde de Eu, no más por el duque de Caxias. De hecho, te cuento, Alberto, el duque de Caxias, cuando tomó Asunción, le envió una carta al emperador Pedro II y le dijo: el Paraguay ya está arrasado por 50 años. Hagamos la paz con López. Ya no tiene sentido esta guerra. El emperador del Brasil le dijo que no. Entonces el duque de Caxias, brasileño, se retira sin permiso del campo de batalla. Y el mismo conde de en un momento le escribe al emperador y le dice: emperador querido, de Brasil, ¿verdad? Emperador querido, esta guerra le está trayendo desprestigio al Brasil. ¿Qué mérito ganamos? ¿Qué ganamos nosotros con cazar a un hombre en el desierto, que era López? ¿Qué mérito ganamos con luchar contra un guerrillero? ¿Qué ganamos nosotros? Estamos empobreciendo al Brasil. El Brasil se está yendo a la quiebra, de hecho que se fue a la quiebra por esta guerra, el Brasil. Está gastando todos sus dineros, todo su prestigio, por luchar por un capricho prácticamente. Es que Pedro II sabía que si el mariscal López seguía vivo, fácilmente él podría volver a tomar el poder en Paraguay. Entonces Pedro II quería la cabeza de Solano López y no le importaba absolutamente nada. Hasta los argentinos ya estaban pidiendo la paz, que se haga la paz, que se haga la paz. Pero Brasil quiso llegar hasta las últimas consecuencias. Entonces, y López ya dijimos, ofreció renunciar con la condición de que el Tratado de la Triple Alianza sea anulado, cosa que Brasil tampoco aceptó. Entonces, esto iba a terminar como terminó. El 16 de agosto del 69, la batalla de Costañú en Paraguay se recuerda con mucho, entre heroísmo y digamos dolor, entre heroísmo y dolor, porque los niños tomaron las armas en Acostañú. No porque el mariscal López les diera esas armas, ojo, sino porque los niños estaban huyendo de la destrucción que los brasileños ocasionaron en las ciudades como Piribebuy, Tobatí, Valenzuela, etcétera, etcétera. Los niños estaban huyendo, se fueron hasta ese lugar en Acostañú, se encontraron con algunos soldados del mariscal López y allí el ejército brasileño llega y los niños, que si no luchaban, iban de esclavos. Esto hay que señalarlo, mi querido Alberto. Si no luchaban, iban de esclavos al Brasil. Porque los brasileños los tomaban como botín de guerra a los niños. Los llevaban de esclavos. Entonces, ellos toman las armas y pelean hasta la muerte en ese lugar llamado Acostañú, donde se habla de 3.500 niños muertos en esa batalla que tiene mucha carga emocional en Paraguay hasta hoy. Y bueno, de allí llegamos a Cerro Corá,
Cerro Corá, saltándonos ya muchas cuestiones. El mariscal Francisco Solano López hace una última condecoración. Y quiero que tengas esto en cuenta, mi querido Alberto. En el día previo a la batalla, el domingo, la batalla fue un martes 1 de marzo de 1870. El domingo 27 de febrero, luego de la misa, el mariscal López se reúne con sus hombres, el mariscal Solano López de Paraguay, y hace un discurso. Y en ese discurso, entre varias cosas que dice, exclamó que nosotros éramos, los paraguayos, éramos dignos herederos del Imperio Español. Éramos, con esta lucha hasta al final, celebrábamos la grandeza de nuestra estirpe. Y recordábamos, el mundo entero recordará cómo los paraguayos, dignos descendientes del Imperio Español, lucharon para el asombro del mundo entero, así como España luchó contra el coloso del siglo, refiriéndose a Napoleón Bonaparte, derrotándolo. Los guerrilleros españoles derrotaron al coloso Napoleón. Así también nosotros fuimos dignos herederos del Imperio Español. Y luego, cuando hace su última condecoración, el mariscal López reparte medallas con los colores de la bandera española. Literalmente, con los colores de la bandera española. Ustedes son dignos herederos de los conquistadores del Imperio Español. Ustedes vencieron penurias y fatigas y llegaron hasta aquí. Y eso, él le pone las medallas con los colores de la bandera española, haciendo un discurso, recordando el heroísmo del Imperio Español en la batalla previa a la muerte, días antes de su muerte. El mariscal López hizo eso. Días antes de su muerte. Luego se da la batalla de Cerro Corá, en donde todos ellos juraron morir en el último campo de batalla, porque era el último rincón del Paraguay que quedaba sin ser conquistado. Los aliados ya conquistaron todo. Y allí el mariscal Francisco Solano López murió a orillas del arroyo Aquidabán-Nihui, en la batalla de Cerro Corá, el 1 de marzo de 1870, vísperas de miércoles de ceniza. Murió y dijo: muero por la patria, muero por la patria. El general Correa da Cámara le intima rendición. Él ya estaba herido, él estaba al frente de sus últimos soldados. Combatieron brevemente, fue breve el combate. Disparó él con su revólver, luego se enfrentó con espada a algunos enemigos, le hirieron de un lanzazo en el pecho, en el bajo vientre, digo bien. Esa herida fue letal, le perforó prácticamente todo el intestino. Hay una autopsia, está la autopsia del general Solano López. Te cuento por qué se hizo autopsia. ¿Por qué se hizo autopsia del mariscal Solano López? Porque los brasileños ofrecieron un premio de 100 libras esterlinas a aquel que matara a Solano López. Entonces tuvieron que hacer una autopsia de su cuerpo. Los brasileños ofrecieron un premio de 100 libras esterlinas para el soldado que matara a Francisco Solano López. Entonces se tuvo que hacer una autopsia. Y allí se reveló que la herida letal fue el lanzazo que sufrió en su estómago, que le atravesó hasta los intestinos. Pero también le dispararon, también tenía herida de bala el mariscal Solano López y murió allí. Él, como te comenté ya al comienzo, según el chileno Ernst Sam Haber, allí cayó el numantino paraguayo, allí cayó Francisco Solano López. La guerra terminó con la muerte de 500.000 paraguayos, seguirían muriendo más paraguayos en la posguerra. Los aliados se repartieron los territorios paraguayos. Si bien es cierto que el Tratado de la Alianza no se cumplió a rajatablas, Brasil no permitió que Argentina se apodere del Paraguay, porque era el plan que Argentina se apodere del Paraguay. Eso no ocurrió al final, a pesar de los intentos argentinos. Y terminó la guerra de la Triple Alianza, en donde el último país defensor de la hispanidad se entregó como mártir de la hispanidad. Porque eso que te comenté de la medalla, última medalla y el último discurso de Francisco Solano López, es todo real, está todo documentado. Y poco se habla de ello, poco se habla de ello. De hecho, que el mariscal Solano López, cuando fue a España y intentó reunirse con la reina Isabel en el año 54, escribió que su deseo era ver
a los países hispanoamericanos, volviendo a la más dulce simpatía con la madre patria. Está documentado también. Entonces, bueno, así cayó el Paraguay, cayó de pie, no se rindió, en una guerra triste en la que solamente los países sudamericanos, Colombia, Perú, protestaron, levantaron su voz de protesta, pero Paraguay cayó solo, prácticamente, y bueno, Miguel de Unamuno llegó a escribir sobre la guerra del Paraguay, llegó a escribir en un artículo publicado en la Gaceta Mercantil de 1919 que cuanto más se estudia la guerra de la Triple Alianza, dijo don Miguel de Unamuno, más uno se da cuenta de que la Triple Alianza simplemente buscaba destruir al Paraguay y que todo lo demás es propaganda. Todo lo demás es propaganda. Y creo que esas palabras de don Miguel de Unamuno son... Yo creo que uno acertó bastante. Acertó bastante porque fue más que una guerra con el objetivo de derrotar al enemigo, fue con el objetivo de destruir a Paraguay. ¿Y por qué? Pienso yo que era porque era el único país que no se plegaba 100% al capricho de los intereses creados de Inglaterra. Eso por una parte. Y aquí hay un señor, Nicolás Rodríguez, que dice que nos clarifica tu tesis, de que Paraguay ingresó en esta guerra en defensa de la República de Uruguay. Porque, claro, entonces así. Porque Brasil la había invadido. Cosa que a Argentina le dio igual. Un craso error para Argentina. Porque al final Argentina quedó como furgón de cola del Brasil, que es lo que los argentinos dicen mucho y bastante. Y también yo quisiera cerrar ese señor equipara la ciudad de Paysandú a la Numancia de América. Sí, la Troya americana, la Numancia americana, claro que sí. Nosotros luchamos juntos, hermanos uruguayos, federales argentinos, luchamos juntos, peleamos juntos. Y bueno, el destino quiso otra cosa, pero como diría un argentino, el padre de Sáenz, la historia universal, cada país está destinado a tocar una nota, un área. Y esa área es su gran momento. El gran momento y el gran área del Paraguay fue este sacrificio que Paraguay hizo por la hispanidad. El sacrificio más grande. ¿Por qué vinculas el sacrificio de Uruguay con la hispanidad, José Emilio? Del Paraguay. Sí. Te lo voy a leer en las palabras de un argentino, Atilio García Melit. Decía García Melit, mi amor por el Paraguay tiene causas diversas a las que va unida una pasión argentina que es primera en mi vocación y a la que por sobre toda otra cosa me debo. Yo también, como Juan Bautista Alberdi, llegué a descubrir que defendiendo al Paraguay y atacando a sus enemigos me encontraba con lo mejor de mi patriotismo. Pues estos ataques, lejos de ser odio de raza o localidad, son simple amor a la Argentina. Este amor abrió mis ojos para mirar en profundidad todo lo que Paraguay significa realmente. Porque Paraguay no es sino el espejo en que se reproducen nuestras queridas provincias argentinas, víctimas como él de la prepotencia y extorsión de Buenos Aires. En el Paraguay está el germen del federalismo, que de haber sido escuchado por los elencos usurpadores del puerto, hubiera salvado la unidad geográfica y política del antiguo virreinato. Paraguay simboliza la defensa áspera y heroica de los valores hispanos de América, que se negaron a rendir y hubieron de ser aniquilados por las fuerzas sectarias y retrógradas del liberalismo anglosajón, con finalidades ajenas a nuestra intransferible peculiaridad. En el Paraguay se da el milagro de que la evocación melancólica de su grandeza pasada no amortigua, sino antes bien estimula el sueño recóndito y creador de una reconstrucción de los grandes perfiles nativos, de las instituciones originales y de los modelos culturales vernáculos que deben caracterizar a la América española verdaderamente libre. La América española, humillada y deformada por el liberalismo, dice García Melide, no se ofendan los liberales, tuvo su culminación en Cerro Corá. Allí están la medida y el drama de lo que fue la derrota de América, pero también fue el símbolo y el mito, la fuerza telúrica y la voluntad heroica de un pueblo que se hundió en la tierra de la muerte para renacer en las colinas de la vida.
donde culminó la imposición de fuerzas extrañas a nuestra realidad hispana, se iniciará, cabe esperar, la gran reconquista de nuestra autonomía, de nuestra personalidad diferente y de nuestro derecho a labrarnos un destino propio e individualizador. Este es el mensaje que a mi modo de ver encierra el Paraguay, cierra García Melit, en sus selvas milenarias, en la pureza primitiva de su alma y en el sueño grandioso y perenne del hombre paraguayo a quien entrego estas páginas con la mayor dulzura de mi corazón. Ese es un libro... Dime una cosa, sí, por favor. ¿Cuáles son las relaciones actuales entre Paraguay y Brasil? ¿Cómo estimas tú? Somos hermanos, amigos. Somos hermanos, somos amigos. La guerra de la Triple Alianza pasó hace mucho tiempo atrás. Yo creo que los brasileños también, tarde o temprano, se darán cuenta del error que cometieron, porque la guerra de la Triple Alianza les costó su imperio. A la larga, el Brasil perdió su imperio por esta guerra. Se darán cuenta tarde o temprano de que fue una gran injusticia motivada por la falsificación histórica y las mentiras. Y bueno, hoy en día Paraguay y Brasil tienen buenas relaciones, más allá de este episodio tan cruento y triste, que tal vez alguna vez Brasil hará de su parte y reconocerá lo que cometió. A diferencia de Argentina y Uruguay, que hace mucho tiempo ya reconocen las fallas y las graves faltas que cometieron. Bien, yo quisiera dedicar unas palabras a los paraguayos que nos han visto y que nos están viendo. Y es que les rogaría que me enviasen a través de WhatsApp o por este medio, que me contacten, o a través de José Emilio, me envíen vídeos de los lugares históricos donde se dio esta criminal guerra. Vídeos acompañados de un comentario donde cuentan los detalles de los campos de batalla, de los sitios destruidos, de los sucesos más relevantes de la triste guerra de la Triple Alianza. Es algo que os pido, pues, para hacer una especie de reportaje de dónde se desarrolló y cómo se desarrolló aquella guerra. El que lo tenga a mano, porque esté cerca o le pille de paso, pues no necesita más que coger su celular y grabar un vídeo de unos minutos en el cual den una explicación de lo que sucedió en Paraguay. Eso es lo que yo le pediría a todos y cada uno de los paraguayos que nos están escuchando, y especialmente a ti, Emilio, que hagas correr esta petición. Me gustaría poder mostrar en el presente los sitios donde se efectuaron los tristes sucesos que tú tan bien nos has narrado. Además de el esfuerzo que te has tomado. Si Dios quiere, así será, y yo tengo amigos que estarán muy felices de hacer eso. Mi querido Alberto Marigil, un placer haber compartido esta faena contigo. Creo que nos merecemos por lo menos una o dos orejas. Y, finalmente cerrar con Atilio García Melit, que dijo: Paraguay como luz oprimida pero poderosa, argentino es él. Iluminó las rutas del nuevo derecho hispanoamericano y con su martirio salvó en el misterio de sus selvas invencibles la dignidad de todas nuestras naciones. Porque eso fue la guerra de la Triple Alianza, donde todos los traidores entregaron la dignidad de Hispanoamérica y terminaron de entregarla. Paraguay prefirió el martirio. Y bueno, ahí está nuestra numancia, nuestro sagunto,